Bien, hermanos, Dios les bendiga, buenos días, un placer poder estar aquí con ustedes en esta hora para iniciar nuestra reflexión del día de hoy. Estamos en el tercer día de nuestro año de reflexión bíblica como una manera de acercarnos a la palabra de Dios cada día, un tiempo breve. Así que Dios le bendiga a todos los que van a ser partícipe de esta charla, de esta conversación. Hoy entramos a nuestro tercer día. Hoy vamos a hablar la palabra ilumina el camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105, que en la reflexión de ayer citamos varias veces. Oramos. Señor Dios Todopoderoso, honramos y bendecimos tu nombre, te damos gracias. En este momento, Señor, nos encomendamos a ti para que tú estés en medio nuestro y nos acompañes en esta jornada, Señor, de reflexión bíblica. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, que nos dé entendimiento, que nos dé, Señor, espíritu obediente para poner en práctica cada día tu palabra. Bendice a mis hermanos y hermanas que van a ser partícipes de esta reflexión, Señor, y que tu Espíritu Santo también ministre y toque sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La palabra ilumina el camino. La vida está llena de momentos en los que el camino parece incierto. Hay decisiones que pesan, temporadas que oscurecen la visión y situaciones que nos dejan sin claridad, nos dejan en oscuridad. En medio de esa oscuridad, el salmista declara la verdad, una verdad poderosa. La palabra de Dios es lámpara y lumbrera. No solo ilumina el destino final, sino que cada paso de nuestra vida que debemos dar es iluminado por la palabra de Dios. De modo que esa expresión del salmista todavía es importante, porque él está hablando, el verbo ser que él usa es en presente. Lámpara es. De modo que si esa lámpara se quita, el camino queda a oscura. No está hablando de la Biblia como una lámpara que será para el futuro, de una lámpara que fue en el pasado, sino de una lámpara que es en el presente. Una lámpara que es ahora, que es hoy, que es durante el tiempo de nuestra existencia. La Biblia, por más que alumbre, no puede iluminar nuestra vida después de la muerte. Nos alumbra en esta vida y nos prepara el camino para después de la muerte. De modo que lo que me llevo de ella, lo que aplico y vivo de ella, es lo que ilumina mi camino más allá de la muerte. De modo que para poder tener seguridad, certeza de que en el camino, en el valle de sombras de muerte, voy a estar iluminado, entonces debería poder llevar la palabra de Dios en mi camino, en mi trayecto hoy. Lámpara es, no lámpara va a ser, ni lámpara fue. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y en esta vida que está llena de momentos inciertos, en esta vida que está llena de momentos oscuros, la palabra de Dios es nuestra lámpara y es nuestra lumbrera. La vida está llena de decisiones, algunas pequeñas, otras tan grandes que pueden marcar nuestro futuro. Pero en medio de esas decisiones, la Biblia debe ser nuestra luz para tomar buenas decisiones. Muchas veces caminamos en medio de incertidumbre, dudas y oscuridad espiritual. Pero en medio de esos caminos inciertos, la palabra de Dios debe traernos luz para poder guiar nuestro paso. En ese contexto, el salmista nos recuerda que la palabra de Dios no es un adorno, no es algo que tenemos en la casa para que cuando la gente llegue a nuestra casa vea que nosotros somos religiosos. La Biblia no es un adorno en la casa del cristiano. La Biblia es la lámpara que alumbra su camino. Una lámpara indispensable, sin la cual nuestra vida anda a oscuras. La Escritura no siempre revela todo el camino de una vez, pero sí ilumina lo suficiente para avanzar con seguridad paso a paso. Claro que ninguna lámpara, ninguna luz que nosotros podamos usar materialmente hablando
nos vamos a dar cuenta que no es capaz de iluminarnos todo el camino a la vez, pero nos ilumina los pasos que vamos dando y nos infunde seguridad, certeza en esos pasos que vamos dando. Bueno, la Biblia es igual. Aunque la Biblia nos proyecta todo el futuro, tiene las profecías, expone todo lo que Dios tiene planificado hacer con la humanidad y con el universo a futuro, aunque nos comunica sobre eso, no me comunica sobre las decisiones que yo voy a tener mañana o pasado mañana, pero por lo menos sí me comunica sobre las decisiones que debo tomar hoy y que pueden afectar mi mañana, mi pasado mañana, que van a afectar mi futuro. De modo que aunque no me ilumine el camino completo, me da certeza en el paso que tomo hoy. Y si el paso que tomo hoy es correcto, es probable que todo mi futuro sea correcto, que tenga certeza en todo mi futuro si cada paso que doy está siendo iluminado, guiado y afirmado por la palabra de Dios. Si vivo mi vida día a día alumbrado por la palabra de Dios, entonces mi trayecto, por largo que sea, va a ser certero porque cada paso que doy está siendo iluminado de forma correcta por la palabra de Dios. De modo que, aunque ninguna luz puede servirnos para alumbrarnos todo el camino, la lámpara que es la palabra de Dios me ilumina las decisiones que voy a tomar hoy. Y esas decisiones que voy a tomar hoy van a garantizar mi futuro. De modo que paso a paso, día a día, con la iluminación de la palabra de Dios, usando la palabra de Dios como la lámpara que me alumbre el camino, cada paso que doy, cada día que camino, voy a caminar con certeza y con seguridad, porque mis días, mis decisiones, mis pasos están alumbrados por la palabra de Dios. La oscuridad puede venir. La escritura no siempre revela todo el camino de una vez, pero sí ilumina lo suficiente para avanzar con seguridad. Dios no promete mostrarnos cada detalle del futuro, pero sí promete guiarnos día a día a través de su palabra para ese futuro. Él nos revela el futuro universal, Él nos revela el futuro que tiene para toda la humanidad. Posiblemente no me revela a mí de inmediato todo el futuro que tiene planificado conmigo, pero cada día, paso a paso, en la medida que leo la palabra de Dios, descubro el propósito de Dios para mí y el futuro certero que Dios tiene para mí. Cuando leemos la palabra de Dios con un corazón dispuesto, encontramos dirección, sabiduría y discernimiento para tomar nuestras decisiones. Siempre que leemos la palabra de Dios con corazón dispuesto, vamos a encontrar dirección, sabiduría y discernimiento. No vamos a andar a ciegas porque la palabra de Dios va a dirigir nuestros pasos, va a provocar nuestra dirección. La lámpara en la antigüedad no iluminaba kilómetros, sino el paso inmediato. Así es la palabra de Dios. Incluso las luces de los vehículos hoy, que son muy potentes, no nos alumbran toda la carretera, pero nos dan la seguridad de que andamos confiados porque nos alumbra en un pequeño trayecto y nos da la certeza de que estamos andando por paso firme y en la dirección correcta. De modo que aunque las lámparas en la antigüedad, incluso las de hoy, no iluminan kilómetros enteros, sino el paso inmediato, así es la palabra de Dios. Nos da luz suficiente para avanzar con confianza en lo que hacemos hoy, aunque no veamos todo el panorama. No nos muestra todo el panorama, no siempre lo vemos todo, pero lo que estamos viendo, lo que estamos haciendo y las decisiones que estamos tomando en el momento son decisiones con certeza porque están siendo guiadas por la palabra de Dios. La oscuridad de la vida, tentaciones, confusión, voces contradictorias, en medio de todo la Escritura revela la voluntad de Dios y nos guarda de tropezar. Cuando queremos andar sin tropiezo a la vida cristiana, cuando queremos tener victoria sobre las tentaciones, cuando no queremos andar en confusión, la palabra de Dios nos ayuda, nos guía, nos orienta, nos da entendimiento para poder vencer las tentaciones, para poder eliminar la confusión y para poder evitar las voces contradictorias. De modo que la palabra de Dios ilumina en esos momentos para que hagamos las cosas bien. La palabra de Dios es la guía divina. No se trata solo de información, como hemos dicho desde el primer estudio, sino de transformación. Es información que transforma. Es información que tiene sentido para el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. No voy a la Biblia simplemente a leer historia para conocer eventos que ocurrieron y que son bonitos, maravillosos, buenas anécdotas, etc. Son historias y son informaciones que hablan de un Dios que está vivo, que actúa, que es poderoso
y que quiere trabajar en mi vida, que ha tenido planes con la humanidad y que tiene planes conmigo. De modo que la información de la Biblia es información que transforma, no es mera información. La palabra no solo muestra el camino, sino que nos capacita para andar en él. No solo la Biblia nos enseña por dónde debemos andar, sino que nos capacita para que andemos de forma adecuada ese camino. En el camino del Evangelio, la Biblia no solo nos muestra las doctrinas, las enseñanzas que Dios quiere que nosotros apliquemos a nuestra vida, sino que al mismo tiempo nos capacita para poder aplicarla. Además nos acompaña el Espíritu Santo que nos fortalece el carácter para poder obedecer con firmeza esa palabra de Dios. La oscuridad puede venir en forma de confusión, miedo, presión o duda. Pero ninguna oscuridad es tan densa que la luz de la palabra no pueda penetrarla. Ella expone lo que es falso, revela lo que es verdadero y nos ayuda a distinguir entre lo que parece bueno y lo que realmente es de Dios. Es maravilloso ese párrafo. La oscuridad puede venir en forma de confusión, de miedo, de presión o de duda, pero ninguna oscuridad es tan densa que la luz de la palabra de Dios no pueda penetrarla. Ella expone lo que es falso, revela lo que es verdadero, nos ayuda a distinguir entre lo bueno y lo que realmente es de Dios. No andamos con confusión, la Biblia revela la verdad. Y por eso, si no está en el consejo bíblico, si no se presta a lo que la palabra de Dios dice, podemos tener plena certeza de que es falso, de que es mentira, de que aunque aparente ser bueno, no es bueno. No es tan bueno como para agradarle a Dios o para beneficiarnos a nuestras vidas. No solamente en el presente, sino hacia el futuro, porque habrán cosas que pueden beneficiarnos en el momento, pero traernos desgracia y tragedia en el futuro. Ahora, la palabra de Dios nos va a iluminar para que nuestro paso certero y decisiones que tomamos hoy no solamente nos ayuden y nos hagan bien hoy, sino que nos hagan bien siempre, porque son decisiones ajustadas al plan y al propósito de Dios para nuestras vidas. La palabra no solo ilumina el camino, ilumina el alma. Recuerde, desde el primer estudio, penetra hasta discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. De modo que no solamente ilumina el camino, las decisiones de este día, sino que ilumina nuestra alma. Como espejo nos ayuda a descubrirnos, penetra a nuestro interior para que nosotros podamos ver por dentro cómo están nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestro corazón. La palabra no solo ilumina el camino, ilumina el alma. Nos muestra quiénes somos, quién es Dios y cómo caminar conforme a su voluntad. Quiénes somos, quién es Dios y cómo podemos caminar conforme a su voluntad. Cuando hacemos de la Escritura nuestra guía diaria, evitamos tropiezos innecesarios y avanzamos con confianza aun cuando el entorno sea incierto. Qué maravilloso es andar en un mundo en donde la mayoría de gente a nuestro alrededor, como no tiene lámpara que le ilumine, anda en incertidumbre, no sabe cuál es su futuro, no sabe si lo que está haciendo está bien o no está bien, cuánto le puede afectar para su futuro, cuánta gente alrededor nuestro anda en incertidumbre porque no está iluminado por la lámpara que es la palabra de Dios. Pero nosotros podemos andar sin tropiezos, podemos andar con confianza, podemos avanzar a pesar de que a nuestro alrededor mucha gente ande en incertidumbre. Antes de decidir, consulta la Escritura, pregúntate, ¿este paso honra a Dios? ¿Está alineado con sus propósitos? Recordemos el tiempo que Josué tomó decisiones sin consultar primero a Dios, los fracasos que tuvo y las dificultades que se provocó. No tomemos decisiones sin consultar a Dios. Y la manera de consultar a Dios es orar antes de leer la Biblia y entonces ir a la palabra de Dios a encontrar dirección con la certeza de que si con corazón sincero oramos a Dios para que Él nos dé dirección, encontraremos dirección en su palabra. Haz de la palabra de Dios un hábito, una costumbre. No basta con abrir la Biblia en momentos de crisis. La lámpara debe estar encendida siempre. Lamentablemente mucha gente acude a Dios en tiempos de crisis, en tiempos de dificultad, cuando le está yendo mal, cuando tiene que aferrarse a algo. Y entonces encuentran a Dios para aferrarse y es en ese momento que piensan en Dios. Los creyentes no podemos agarrarnos de Dios
solamente en tiempo de crisis, porque los creyentes conocemos a Dios y tenemos su palabra. De modo que debemos usar la palabra de Dios todos los días. Y antes de esperar que venga una crisis para recurrir a la Biblia, es mejor recurrir a la Biblia para evitar la crisis. Entonces, en vez de esperar una crisis para leer a ver qué dice la Biblia, deberíamos evitar la crisis yendo antes a la palabra de Dios. Es como el que lee el manual del aparato que tiene en la mano después que daña el aparato. El manual le dice claramente cómo usarlo de forma adecuada, cómo prolongarle la vida al aparato, cómo sacarle el mejor provecho. Pero tomamos normalmente el aparato, botamos el manual y empezamos a usar el aparato. La licuadora, el teléfono, el televisor, el radio, la computadora, empezamos a usar los aparatos sin leer el manual. Y cuando le provocamos un daño, entonces buscamos el manual para ver qué dice el manual y qué fue lo que hice mal. Bueno, yo pude evitar hacer algo mal con el aparato si hubiese leído el manual. Bueno, lo mismo pasa con la Biblia y nuestras decisiones y la vida. Antes de tomar decisiones inadecuadas que no estén de acuerdo con lo que Dios dice, es mejor consultar la palabra de Dios y evitarnos una crisis. Porque si vamos a consultar la Biblia después de provocarnos una crisis, nos vamos a dar cuenta que eso ahí estaba hace 2000 años, estaba escrito ahí hace 3000 años, estuvo ahí y me provoqué una crisis innecesaria por no consultar la palabra de Dios antes de tomar decisiones. Al enfrentar una decisión laboral, familiar, ministerial, dediquemos tiempo a leer, orar y meditar en pasajes que revelen la voluntad de Dios. O sea, usar la Biblia antes de tomar las decisiones. Decisiones familiares, decisiones de trabajo, decisiones ministeriales. Antes de tener que enfrentarnos a decisiones en cualquier área de nuestra vida, debemos orar, leer la Biblia, meditar, para que a través de ese proceso nos sea revelada la voluntad de Dios en esa decisión que vamos a tomar. Preguntas para reflexionar. Aquí están las preguntas en las que debemos reflexionar hoy. ¿En qué áreas de tu vida necesitas hoy la luz de la palabra para tomar decisiones sabias? Piensa qué áreas de tu vida hoy, en este tiempo. Asuntos familiares, asuntos de trabajo. Las decisiones que quieres tomar tienen que ver con la iglesia, tienen que ver con asuntos financieros, tienen que ver con decisiones de futuro. Esas decisiones que va a tomar son decisiones que debería consultar la voluntad de Dios en su palabra para tomar buenas decisiones. ¿Qué hábitos puedes fortalecer para que la escritura sea tu guía constante y no solo una consulta esporádica? ¿Qué hábitos tiene que fortalecer? Para tener tiempo y dedicar tiempo diario al estudio de la palabra de Dios, ¿qué hábitos tiene que fortalecer? Levantarte más temprano, dedicar menos tiempo al trabajo para tener más tiempo en casa para leer la Biblia, asistir más frecuentemente a la iglesia, salir del ámbito de tu hogar e irte a la iglesia o a algún lugar en donde pueda concentrarte a leer la palabra de Dios. ¿Qué cosas tienes que hacer para poder aprovechar mejor el libro de Dios, que lo tenemos ahí y que no es un adorno en nuestra casa? Y última pregunta, ¿cómo has experimentado la dirección de Dios en momentos en que su palabra iluminó tu camino? ¿Has experimentado situaciones en tu vida en que tomaste decisiones a partir de la palabra de Dios? ¿Cómo te fue? ¿Qué te parecieron esas decisiones? ¿Qué te pareció el resultado cuando una decisión que tomaste fue primeramente iluminada por la palabra de Dios? Cuando tomaste una decisión siguiendo el consejo divino, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? ¿Cómo se comportó la gente? ¿Cómo actuaron las personas alrededor tuyo? ¿Cuál fue el resultado para tu vida? ¿Qué beneficios trajo a tu vida cuando tomaste decisiones basadas en la palabra de Dios? Es importante también pensar en eso. De modo que el Señor nos ayude a usar la palabra de Dios cada día como luz para nuestro camino. Recuerde, no esperes una crisis para buscar la Biblia y resolverla. Busca la Biblia antes de tomar decisiones que te provoquen una crisis. Permite que la Biblia te ilumine el camino. Permite que la Biblia te ayude en las decisiones. La palabra es más que un libro. Es la voz viva de Dios que ilumina cada paso. Si caminamos con ella como lámpara, evitaremos tropiezos y avanzaremos seguros hacia el propósito eterno. Que cada decisión, grande o pequeña, que tomemos, sea tomada bajo la luz de las Escrituras. Señor Dios Todopoderoso, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por mis hermanos y hermanas que van a compartir, Señor, esta reflexión y que van a tomar, Señor,
su hoja de trabajo, Señor, para leer, para cuestionarse, para reflexionar, para meditar y permitirse crecer bajo tu gracia, tu propósito y tu voluntad. Bendícelos a todos de forma poderosa y permite, Señor, que tu gracia nos guíe en este proceso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga a todos. Dios le guarde.